Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, ocupen sus lugares. Aleluya. Aquí está hablando sobre padecimientos. ¿A quién le gusta padecer? A nadie, salvo a los que les gusta que los vean como víctimas y pobrecitos, salvo a aquellos que tienen una autoestima tan baja que les gusta que los estén pobreteando. Entonces para ellos pareciera que los padecimientos caen justo a la medida. Pero también es cierto que los padecimientos pareciera que para mucha gente surgen otros efectos. Los padecimientos no son nada agradable para otra gente. Los padecimientos traen consecuencia a la gente: rencor, amargura, dolor, tristeza, resentimiento. Porque el padecimiento pareciera que en su momento trae dolor, trae aflicción. Pero sin embargo hay quien no le ve algún fin bueno y simplemente se queda allí, con dolor, con amargura. Porque en efecto, hermanos, el padecimiento causa dolor. El padecimiento causa su efecto no muy agradable. Nuestras emociones se mueven. Hay emociones, sentimientos encontrados ante los padecimientos. Y la reacción, bueno, nuestra alma se conmueve y lloramos. Y todavía hasta ahí es normal todo lo que trae como resultado el padecimiento. Pero le mencionaba, hay gente que le agrada porque le gusta sentirse víctima. Pero hay gente que el resultado es amargura. Pero para los hijos de Dios,
es inconcebible que sea un creyente con amargura, con resentimiento y que se la viva siempre con dolor y con tristeza. No puede ser así. No puede ser así. Dice la palabra, ok, el lloro, el dolor, el lamento que dure toda la noche, pero cuando llegue la mañana, ¿qué dice? El lamento y el lloro se cambia en gozo. Y mi gozo va a cambiar la situación, el padecimiento que estoy atravesando, yo creo que no. Y mi gozo va a cambiar el problema que me está haciendo padecer, yo creo que no. Tal vez no. Pero mi actitud va a hacer que yo vea diferente el padecimiento que estoy atravesando. Mi actitud va a hacer que aquello que estoy atravesando no se vea tan terrible como aparentemente debería de ser. Mi gozo, mi actitud va a ser completamente diferente, que cambie o no cambie la situación. Yo voy a estar bien y voy a caminar con esperanza de que aquel que prometió cumple. Entonces, hermanos, yo les he comentado mi forma de ser y de pensar, y no nada más es porque me programe, sino porque es una forma en la que Dios a mí me ha moldeado. Y es la forma en la que Dios quiere moldear. Porque no podemos quedarnos allí nada más, estacionados con la situación que nos hace padecer. El creyente tiene que cambiar su lamento en gozo en el Señor y caminar en medio de toda situación, de toda circunstancia difícil. Caminar con esperanza, con gozo. Si la situación cambia, qué bueno. Si no cambia, no me quedé estacionada. He avanzado y he caminado. De tal manera que mi avanzar y caminar, cuando menos lo piense, la situación ya cambió. Y el padecimiento que estaba atravesando quedó atrás. Y la victoria y la bendición me alcanza. Dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que se pone en acción y que anda buscando a quién, pero que no ataca directamente a él, sino que usa a quien se deje para atacar a los demás. A veces decimos, es que el diablo anda como león rugiente detrás de mí, nomás buscándome para devorar. Y es que sucedió esto y fue el diablo. Y es que lo otro y fue el diablo. Y todo es el diablo. El propósito del diablo es buscar a quién devorar, a quién destruir, a quién matar, sí. A quién robarle la paz, sí. Pero también tiene sus
el enemigo lo utilizó. ¿Para qué? Para atacar. Y de esa manera sembrar un padecimiento con el fin de que después haya una raíz de amargura, uno contra otro. Ahora, ¿fue el diablo? Porque bien pude cerrar mi boca y morderme la lengua. Porque la palabra dice que la lengua es como un fuego que enciende grandes. O sea, que ni está apagado. Pero fue el diablo, pastora. Sí, pero con las oportunidades que nosotros le damos. Y nosotros tenemos que saber, en efecto, tenemos un enemigo, y la palabra lo dice, el diablo, el adversario, anda buscando a ver quién. Sí, es una realidad, y anda de una manera tan astuta. ¿Y saben qué es lo que siempre menciono yo? Y digo, caramba, mire, da no sé qué. Porque la palabra menciona el trabajo del enemigo. ¿Qué hizo el enemigo en el cielo? No causó división, ¿verdad que sí? Y se trajo la tercera parte de los ángeles. Y desde entonces ha trabajado de tal manera que llega con Eva y la seduce sutilmente, se le fue metiendo. Y después dijo Eva, la serpiente. No, la serpiente no agarró y le zambuteó la fruta en la boca. Ella pudo haber dicho, no, porque a mí se me dio una orden, palabra de Dios directa. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Agarró. ¿Fue culpa del diablo? ¿Quién contribuyó? Y después viene Adán. Señor, la mujer que me diste y la serpiente le cayó en ella, y entonces. No, el diablo hizo su trabajo sutilmente. Él da el primer arranque, pero de nosotros depende si le damos primera, segunda, tercera. Qué bueno fuera que le diéramos reversa. El enemigo trabaja y alimenta, pero ya el resto ya es trabajo, contribución nuestra. No todo es del enemigo. Entonces ya deje de estar normal. Es que el diablo más menciona que puro para acusar al diablo que está glorificando a Dios. Y sabe una cosa, que las mismas artimañas, échale cabeza, las mismas artimañas que el enemigo utilizó desde la división en el cielo y después en el Edén y a través de los años, son las mismas formas que sigue usando para poner uno contra otro, para poner enemistades, para hablar mal de otros, para poner guerras entre naciones, para querer poner ambición según la concupiscencia del hombre, sus deseos profundos. El enemigo apela también a todo eso. Pero él apela a los deseos profundos del ser humano. Él apela a todo eso y ya nosotros le damos seguimiento. Pero ¿sabe una cosa? El enemigo no ha sacado nuevas tácticas, ni siquiera ha sido una revisión de sus tácticas. Sigue usando las mismas por años y años y años, y el ser humano sigue cayendo en las mismas que ha usado por unos años. Hay libretos o libros que ponen corregido y aumentado, corregido y aumentado, y el enemigo a sus tácticas para hacernos caer ni las corrige ni les aumenta, usa las mismas de siempre, porque el ser humano caemos en las mismas.
deseos o con nuestras propias ganas, mire, nos va a saltar. Pero si resistimos en la fe, la situación cambia. Los padecimientos en la vida del creyente traen un fin. Y dice allí, hay que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos serán cumplidos en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos no somos los únicos que padecemos, pero que lo que padezcamos, no lo padezcamos, dice la palabra, por andar de metiches o de chismosos, entrometiéndonos en donde no nos llaman. Yo desde que decidí ya no andar de metiche, queriendo ayudar a todo el mundo sin que me pidieran ayuda y sin que me pidieran consejo, si viera usted que en paz duermo. Y que creo que hasta ya las arruguitas se me están quitando, ya me gustó el asunto. Sí. Porque quería yo ayudar y componerle la vida, aunque después dicen que la descompongo, pero según yo, queriendo componer y ayudar y andando desvelándome en cuanto y por años y por años y por años y andar ahí. ¿Y cuál es el fin? Mi fin era por hacer la obra del Señor. Pero después, cuando no agradaba el consejo, cuando no agradaba la ayuda, ahí andaba yo padeciendo por lo que oía que no agradaba. Y desde que decidí dije, cuando mi oveja brame, aquí está el pastor. Pero si mi oveja no brama, ¿qué puedo decir? ¿Verdad? Y la situación cambia. Y la palabra dice, en todo el mundo los hermanos están padeciendo. Pero que se padezca por predicar el evangelio de la paz. Por eso en las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados, inmensamente feliz, aquel que padece persecución por causa de mi nombre. Pero no por otra cosa. Que los padecimientos que vengan por causa del Señor. Y si hay algún padecimiento extra, como el estilo Job, hay que entender que tiene su fin. Y que ese es el fin que nosotros debemos de buscar, el que Dios ha propuesto sobre nuestras vidas. Pero que el enemigo no nos use como instrumentos para hacer padecer a otros. Mejor que use los de afuera y no los de adentro. ¿Verdad que sí? Y sabe una cosa, dice en todo el mundo hay gente padeciendo. A veces pensamos que lo que nosotros padecemos es lo máximo. No, siempre piensen que siempre habrá alguien más que está padeciendo peor que usted. Siempre hay que pensar eso. Hay alguien más que está padeciendo peor que nosotros. Pero la bendición que tenemos es conocer a un Dios poderoso que ha prometido ayudarnos en todo momento y que Él lo cumple. Y que si la situación se pone candente, no importa, Él estará con nosotros y nos sacará a abundancia. Tiene un fin el padecimiento. Y lo encontramos allí en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el fin? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos un adversario, un enemigo, que quiere destruirnos. Dice la palabra que el diablo vino para robar,
matar y para destruir. Y eso es su propósito. Utilizan sus instrumentos, sus vínculos, sus formas. Que Dios nos libre que nosotros seamos ellos. Por eso siempre hay que someternos a la palabra, porque es la única manera que podemos resistir a eso. Y no se lo permitimos. ¿Sí? Pero dos, cuando Dios permite el padecimiento, lo permite con un fin. Dios se propuso un propósito en la vida de Job. ¿Cuál era? Mostrarle la rectitud de Job al enemigo. Porque el enemigo dijo, como le das, por eso te sigo. ¿Y qué pasó allí? Dios permitió. ¿Sí? Dios permitió. Y cuando Dios permite y nosotros resistimos en la fe, el fin es el fin que Dios se había propuesto desde el principio. Pero también de nosotros depende si hacemos quedar mal a Dios o si no. Job pudo renegar y decir de este padecimiento yo no salgo, me amago. Perdió sus hijos, su casa, sus posesiones y se enfermó terriblemente. Y podríamos decir razón de sobra para matarse. Pero en él estaba algo, o dejar bien a Dios o dejarlo en mal. ¿Y qué hizo? Lo dejó en mal. Resistió, resistió, resistió. ¿Y cuál es el fin? Que una vez que pasó todo esto, la bendición le alcanzó y mucho más abundante de lo que antes tenía. ¿Y qué dijo Dios? Ya ves, te dije la rectitud de mi hijo. Hay un fin, y cuando Dios lo permite, siempre usted entienda que Dios tiene propósitos y pensamientos de bien sobre nuestra vida. El Señor no va a decir voy a permitir esta prueba para que se amargue, para que se entristezca, para que ya no camine, para que se quede ahí tirado, destruido. No, tiene propósitos de bien. El Señor tiene propósitos y pensamientos de bendición sobre nuestra vida, pero de nosotros depende si ellos se llevan a cabo o no. ¿Cómo que de mí depende? Si resisto en la fe, si me someto a la palabra y si mantengo mi integridad. De nosotros depende tener el fin que Dios se ha propuesto para nuestras vidas. Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Oiga, cuando hay un padecimiento, tenemos cabeza como para decir, ay, fue poco tiempo. Se nos hace que fue una eternidad. Y luego decimos, ah, ya no veo, ¿qué? Lo duro, sino lo tupido. Porque se nos hace que caramba, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? Ya no aguanto, ya siento que ya no. Y ay, es que esto, y ay, es que el otro, y estamos, dice, un poco de tiempo. Pero una vez que haya resistido un poco de tiempo, el mismo Dios nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Fin de Dios, 4 cosas: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Todo lo que se gana. Pero aún así, hermanos, allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, menciona algo también poderoso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta, ¿qué cosa? Leve. Las tribulaciones son leves. ¿Quién las hace? Largas y grandes. Nosotros, entre más nos sometamos a Dios, más pronto pasa la situación. Y si no, pues sometiéndonos a Dios vamos a resistir. Dice,
¿Qué va a ser pesado? Si Él es quien carga nuestras cargas. Leve y momentánea. ¿Qué quiere decir momentánea? Temporal. No es permanente, es temporal. Por eso yo les digo, no se quede estacionado, avance. Si se queda estacionado, ahí se va a quedar como la estatua de libertad. ¿Ya? A menos que se vea un tsunami, la arrastre. Pero imagínese, va a esperar usted el tsunami, le va a ir peor. Mi estatua ahí va a llegar ya. Momentánea. Por eso hay que avanzar, porque eso va a pasar. Pero lo que yo quiera, caramba, dice allí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuál es el fin de la leve y momentánea tribulación? El que se forme en nosotros, el que produzca en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria, de valentía, de poder, de fortaleza en el Señor. Así que, hermanos, si usted está en tribulación, llore lo que tenga que llorar y ya, sacúdese de manos. No se quede ahí chillando. Y no es que no tengo sentimientos, no. Es que hay que darle lugar al alma y que desahogue. Hay que darle lugar al alma. Hay emociones, sentimientos encontrados. Quiero llorar por algo, se nos dieron la lágrima. Nomás no las agote, reserve tantita para cuando yo me muera. Pero una vez desahogado el alma, una vez desahogado, una vez vaciado nuestro ser de todo aquello que produce dolor y tristeza, ahora es tiempo de llenarnos de la fortaleza de Dios y de la visión de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y llenar nuestra cabeza de los pensamientos de bien que Dios tiene para con nosotros. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero pastora, ¿cómo está ese asunto? Que no vea lo que está delante de mí. Bueno, tampoco te voy a decir, oye, claro que lo vas a ver, pero no lo veas con la intensidad que lo estás viendo, que te está produciendo todo lo contrario a lo que la palabra dice, porque recuerda que eso es temporal. Pero si tú miras la situación como la palabra te lo dice, entonces te va a llevar a ver las cosas de otra manera, y la forma que veas de otra manera conforme a lo que Dios ha establecido no es temporal, es eterno, porque la bendición de Dios es eterna. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, empezamos a vivir ya en una eternidad. Pero hay que cuidar la salvación. Y aun cuando se nos dé cuello, se acabó este estuche. Pero continuamos en una vida eterna en el Señor. El Espíritu vuelve a Dios quien lo dio, dice la palabra. El cuerpo al polvo de donde fue tomado, pero el alma a ser juzgada conforme a los hechos que tuvimos en la vida. Y si fueron buenos, dice la Biblia, recompensa vida eterna en el Señor. Pero si fueron malos nuestros hechos, todo lo contrario.
en nuestro ser debe de haber una plena llenura de Dios para que podamos atravesar todo momento de aflicción. Y si bien allí mismo en el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos, no desmayes, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ocúpate del interior, porque te afectará. Y sabe una cosa, Efesios también nos habla con respecto a eso. ¿Cuál es el fin de Dios para con nosotros cuando atravesamos algún padecimiento? Pues en el capítulo 6, versículo 10 de Efesios, no voy a entrar a la armadura de Dios porque estamos estudiando Efesios los jueves y ahí lo vamos a ver detenidamente. Pero dice Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Hasta dónde llegará la fuerza de Dios? ¿Hasta dónde llegará el poder de Dios? Yo parezco disco rayado, pero siempre digo lo mismo. Con nuestra mente tan finita, es decir, poderío de Dios, ¡wow! Los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos no lo pueden contener, dice la Biblia. Y cuando me ha tocado volar en avión y todo lo que se eleva y subimos y abajo se ven nubes y luego se eleva y se ven nubes y luego por donde andamos a lo largo se ven nubes y dice uno, ¿cuál será la altura en la que andamos? Y sin embargo aún el mismo salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El poder de Dios es inmenso y es sobre la tierra y sobre el universo y sobre todo. Tenemos un Dios grande. No ande usted diciendo, ay Diosito, me alegró a Diosito, que Diosito ni que nada. Por eso no le saca de su atolladero, porque ay es un Diosito. No, Dios es un Dios grande, majestuoso, soberano. El poder de Dios es grande, más grande que su padecimiento, más grande que su aflicción, más grande que su problema, más grande que su enfermedad, más grande que todo. Y si usted confía en ese Dios grande, aquello está chiquito que pronto se va a resolver. Pero a veces el padecimiento lo hacemos más grande que el Dios en el que nosotros confiamos. No es así. Dios es más grande. Y cuando usted deje que Dios actúe con toda su grandeza y su poderío, entonces no hay grandes cosas suceden en su vida. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Nuestra mente finita dice mucho, ni podemos encontrar una palabra para describirlo, porque no puede ser. Y aún así, nuestra mente es tan finita para describir lo infinito. Dios es infinito. Y dice aquí, fortalécete en el Señor y en ese poder de su fuerza, de tal manera que venga lo que venga en tu vida, el instrumento que el enemigo utilice para dañarte, para robarte, para quitarte, para matarte, sea que lo veas más chico ante la fortaleza y el poder en el que tú te has sometido. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el fin?
en el poder de su fuerza, vístete de la armadura de Dios para que podáis estar firme. Que nada te mueva, que nada te tumbe, que nada te amargue, que nada te quite el gozo. No, al contrario, que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuál? Mantenerte firme en el Señor. Ese es el fin de la leve y momentánea tribulación. Ese es el fin de los padecimientos. Ese es el fin de mantenernos firmes en la fe, revestidos del poder y de la gracia de Dios. Yo siempre digo, a mí no me sorprende ni me da tanto cuidado que el enemigo utilice instrumentos de fuera para tirar a la iglesia. De ninguna manera. Porque no nos sorprende. Al contrario, nos hace bienaventurados. Pero cuando en la iglesia se abren puertas, el enemigo las utiliza. Y puede causar lo que el mismo diablo hizo al mismo Dios en el cielo. ¿Cómo cayó Troya? ¿Desde afuera o desde adentro? ¿Por quién tenía que ser entregado Jesús? ¿Por uno de afuera o uno que comía de su pan? Pero, ojo, y que esto nos motive a usted y a mí a no abrir puertas. Porque el mismo Jesús dijo, tiene que darse así, pero hay de aquel por quien el Hijo de Dios se entrega. Hay de aquel que sea el instrumento para división. Hay de aquel que sea el instrumento para dañar. Porque el enemigo anda buscando, pero el creyente lleno de Dios, fortalecido en el Señor, firme en la fe, así el enemigo ande como ande, así los padecimientos vengan como vengan, la iglesia debe de recordar que en el nombre del Señor somos más que vencedores y que poderoso es Dios para sostener nuestras vidas, que poderoso es Dios para levantarnos de donde estemos caídos, que poderoso es Dios para sanar nuestras heridas, poderoso es Dios para levantar nuestra cabeza, poderoso es Dios para sacarnos del pozo de la desesperación, poderoso es Dios para librarnos de toda acechanza del diablo, poderoso es Dios para guardarnos aún de lo que se maquina en oculto, poderoso es Dios para sostener tu vida y la mía en todo momento, de tal manera que cuando nos llenemos de Él y nos mantengamos firmes en la fe, los pensamientos y los propósitos de Dios se cumplirán en nuestra vida e irás de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque el poder de Dios está establecido sobre tu vida. Ponte de pie en esta hora. Yo te invito en esta hora si estás atravesando algún padecimiento y has llorado ya por días, por meses, por semanas,